Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de la miniserie o de la temporada 1, porque todavía no sabemos si se va a renovar y va a continuar, de la serie Bodies o Cadáveres de Netflix. Una historia que por su pretexto o por lo que planteaba ya en los trailers y en la sinopsis que teníamos, me parecía muy interesante. 4 cadáveres, 4 muertos, que aparecen en distintos momentos temporales, saltos de años de muchísimo tiempo, y 4 investigaciones paralelas ahí en el tiempo que tienen que ir descubriendo qué es lo que ha sucedido con este cadáver y por qué ha pasado esto, sacando, pues eso, en cada época unas conclusiones diferentes. Si a mí, bien, el pretexto ya me parecía interesante, yo soy un enamorado de los viajes en el tiempo y de esta parte de la ciencia ficción que intenta crear puzzles temporales porque me resultan muy satisfactorios cuando los veo terminados. Y en este caso, esta serie también juega a eso, juega a crear un puzzle temporal que te mantiene enganchado para intentar ver cómo todas las piezas terminan encajando. Por poner una similitud bastante clara cuando estamos viendo esta serie, y para los que nos gustan los viajes en el tiempo seguramente ya hayamos visto este parecido, se parece a la serie de Dark. Obviamente salvando las distancias porque la serie de Dark se centraba más en crear un puzzle como muy complejo y satisfactorio, y esta lo ha simplificado pero de una forma que también termina de funcionar. Ahora, para mí Dark es una obra maestra de los viajes en el tiempo y esta serie me ha parecido buena, con lo cual sí salvo un poco las distancias entre las dos a nivel de calidad general. Pero calma, porque Cadáveres o Bodies no hace las cosas para nada mal. Simplifica un poco el puzzle temporal porque lo quiere aglutinar todo en una única temporada y que funcione. O sea, la serie, si la ves y no, por lo que sea, no se renueva, podríamos decir que lo que hemos visto es satisfactorio. También se le da como más peso a la investigación y se profundiza un poco en las historias principales de los investigadores, y sí que tiene unos cuantos momentos en la temporada en los que dices, vale, aquí han acertado y me encanta lo que están haciendo. Pero también tiene, en mi opinión, algunos fallos o algunas cosas que no terminan haciendo que sea como redondísima, ¿no? Que tiene como algunos flecos ahí sueltos, que después entraré un poco a analizar cuando ya me meta más en la parte con spoilers. A nivel de ambientación está muy bien, o sea, creo que funcionan genial todos los escenarios y además recurre al recurso de utilizar como tonos o tratamientos de color distintos en cada época para que solamente con un cambio de una escena a otra ya sepas en qué época estás viviendo, con lo cual eso es una herramienta útil para ubicar al espectador. Aquí se hace y funciona. La serie tiene buen ritmo, consigue que te enganches rápidamente a la trama de investigación que los personajes están teniendo y además estás viendo como que de fondo hay una trama y también de la cual vas sabiendo alguna cosita y eso también te va gustando, así que creo que en ese sentido está bien compensada. Como curiosidad, los 4 detectives pertenecen a 4 minorías, no os voy a decir exactamente qué para que vayáis descubriéndolo, y es interesante porque tiene como cierta importancia en por qué los detectives se metieron a la policía. Tampoco es algo que se trate, tampoco es algo que ocupe espacio como trama, pero es un detallito ahí que queda guay. A nivel de actuación, la serie no está mal. Digamos que hay actores muy buenos, como por ejemplo Stephen Graham, que es para mí un secundario de lujo en todas las series y películas, y aquí de protagonista pues también lo hace muy bien. Shira Haas de la serie Unorthodox también en esta serie está a buen nivel. Los detectives en general terminan cumpliendo, pero luego también hay algún actor que te preguntas, pues, de quién será el hijo, ¿no? O de quién será el sobrino, para haber terminado haciendo una serie de Netflix con tremendas skills lamentables de actuación. Pero bueno, tampoco voy a darle mucha caña aquí al chaval que hace lo que puede. Pero en serio que hay alguna escena en la que le ves actuando y la de actuar, o sea, no se la sabe el chaval. En conjunto, para mí sí que queda una serie a la que hay que dar una oportunidad. Bien, si te gusta sobre todo las series o las obras de viajes en el tiempo, creo que hay que intentarlo porque propone algo y lo propone con bastante solidez y con bastante potencia. Es verdad que si habéis visto Dark hay momentos en los que os vais a acordar de esta serie inevitablemente, pero no creo que sea en un sentido negativo, simplemente maneja algunos pretextos similares, algunas normas similares de esa serie, pero luego también se atreve un poco a innovar y a intentar contar su historia propia. El desenlace de la obra no es lo que más me ha gustado, pero eso creo que voy a tratarlo más en la parte con spoilers, así que ahora ya sí, hasta aquí la parte sin spoilers del vídeo, y creo que ahora sí que quiero hablar ya de cosas concretas que me han gustado y sobre todo de ese final para intentar entender todo y para intentar explicar qué ha pasado y qué puede pasar o no pasar si la serie continúa. Así que suscríbete para no perderte más análisis de esta y otras series, deja un like para apoyar el vídeo, que no cuesta nada, es un botón, es un momentito y ya está, y vamos allá con la review con spoilers.
Primero vamos a hablar un poquito de cuáles son los personajes principales, cuáles han sido sus tramas y qué es lo que más me ha gustado de ellas y quizá también lo que menos. El primero es Hillinger, un personaje homosexual en una época en la que ser homosexual era bastante difícil, incluso más difícil que hoy en día, y su trama o el eje de su historia se centra en un dilema moral, en quedarse cerca de su familia o en proteger a este fotógrafo del cual se está enamorando. Son como dos núcleos que él ama profundamente y que por culpa de haber investigado al cadáver que acababa de aparecer, se encontraba pues en la situación de que o bien él iba a ser expuesto, lo cual haría muchísimo daño a su familia y él pues terminaría marcado por desgracia en esta sociedad. Luego también tenía la opción de vender al fotógrafo, pero esto no hace que termine a gusto con la situación porque él lo quiere o lo ama de alguna forma también a él, con lo cual era una decisión difícil. Y en este lío, pues él lo que decide es entregarse él y ya está. Y con eso termina un poco con el hecho de hacer demasiado daño a la gente de su alrededor. Que termina haciendo daño igualmente a su familia, pero bueno, no sé, al final es su decisión y yo la respeto. De esta trama me gustaba que ya empezábamos a ver como el hilo del que tirar más adelante, que era que apareciera Julian Harker o nuestro Elias Mannix de pronto en un tiempo que no le correspondía, así que nada mal esta parte. Pasamos ahora a Whiteman, que es este hombre judío, que como he dicho, pues el primero era homosexual en una época difícil, este también es judío en otra bastante complicada, con lo cual, como veis, estas minorías que os contaba antes, pues tienen cierta importancia en el peso de los personajes y en el hecho de que sean perseguidos, ¿no?, en su época. Y si bien Whiteman era un hombre ciertamente corrupto que trabajaba para los Harker haciendo ciertos trabajitos y cobrándolos, pues de pronto se ve también en un dilema de haber conectado con un personaje con quien no esperaba conectar, como lo es esta niña. Está bien porque de pronto el personaje pues se enternece, cambia, no la mata y termina siendo la familia Harker quien la mata, en este caso Polly, que es la hija de Hillinger, el que os he comentado antes. La muerte de la niña es muy dura y aquí te va a plantar un concepto que me encanta en este tipo de series, que es la implacabilidad o lo implacable que es el tiempo y el determinismo. El determinismo es esta idea de que el tiempo ya existe como tal y entonces tú no puedes alterarlo, siempre van a suceder las cosas de la forma en la que tienen que suceder y más en estos bucles temporales que se sostienen a sí mismos, porque tened en cuenta que Elias Mannix es hijo de el hijo de su hijo de su hijo, con lo cual hay un bucle sin principio ni final que simplemente existe como una paradoja que mucha gente pierde la cabeza intentando encontrar respuestas a estas paradojas, pero cuando hablamos de series y películas temporales funcionan así, existen, no tienen ni principio ni fin y como digo, suele ser muy satisfactorio ver cómo esto siempre termina sucediendo, como es muy difícil frenarlo y cómo los personajes, aunque intenten hacer cosas diferentes, terminan tropezando con las mismas piedras o haciendo las mismas cosas exactamente igual, cuando querían evitarlas muchas veces además. Así que esta trama tampoco estaba mal y luego la de Shahara sí ha sido quizá un poquito la más floja porque el Elias Mannix joven ya os digo que ha sido el actor que más me ha costado creerme. Pero bueno, aún así me quedo con el momento tan brutal de Elias Mannix teniendo que decidir si hacer lo que ha hecho siempre o si cambiar. Y como al final el mensaje del yo suyo del futuro que vive en el pasado, diciéndole que por fin, si toma esa decisión, va a encontrar el amor que tanto buscaba, y que además le dice que no tiene otra opción, que eso va a suceder así, pues Elias Mannix termina tomando esa decisión que le va a perseguir toda su vida. Esa es una de las claves de esta serie. Esa parte y ese concepto de la búsqueda del amor constante me gusta y cómo además de esa búsqueda del amor nace la secta temporal o este grupo temporal que le va a acompañar durante tanto tiempo y va a tener esa frase de se le ama, ¿no? O sea, de alguna forma ese amor que no tenía el de joven pues es algo que en la secta no paran de repetir. Aunque ya veremos que esto también está guay cómo se desarrolla un poco más adelante. Uno de los capítulos que más me ha gustado es el 7 porque se traza toda la vida de Harker y ahí vas atando cabos de una forma muy buena, vas viendo cómo el bucle verdaderamente sucede una y otra vez, cómo Harker viaja, cómo Harker termina matando a Hillinger, cómo después se casa con su hija, cómo después también Whiteman termina matándolo. Entonces toda esa parte es muy satisfactoria, entendiendo además que el hijo de Julian Harker o de Elias Mannix va a ser después pues el bisabuelo de su padre, con lo cual todo está conectado. Y entendemos que este ciclo pues lleva sucediendo una y otra vez hasta el infinito, podemos pensar. O sea, esa es un poco la idea inicial que la serie plantea y lo que los bucles temporales suelen plantear. Elias Mannix siempre toma la decisión de la bomba, siempre va al pasado, utilizando este gaznate, no esta máquina temporal que tenemos en el futuro. Siempre crea esta sociedad futurista de control en la cual él es el líder, que sí, que no hay guerras, pero hay un control excesivo de la población. Y entonces, como digo, esto sí me ha gustado. O sea, esto ha sido de las mejores partes de la serie, ver además toda
toda su vida ha estado muy bien. Como también me ha encantado el concepto de la simetría temporal, de que cuando entras a este gaznate, si no está calibrado, ojo, muy importante, porque tened en cuenta que Elias Mannix entra al gaznate, pero estaba la fecha temporal fijada, con lo cual solo aparece él allí, no hay duplicados en otros tiempos, pero si no está calibrado, como digo, le sucede lo que le ha pasado a Defoe, que es que se divide en 4 y aparece pues en 4 lugares en el pasado y esto ha sido lo que me ha gustado, también en 4 en el futuro. Y cuando llegan a esta conclusión, centrados en la explicación que Defoe estaba dando en la universidad, se me han puesto los pelos de punta. Es de los momentos que más me ha funcionado de toda la serie y he dicho, wow, tenemos una ventana a algo distinto que puede funcionar. Y después, sumado a lo que Shahara había escuchado de los remordimientos que le decía el padre de Elias Mannix o el padre adoptivo, ahí había pues como una oportunidad, ¿no?, de intentar cambiar algo. Por cierto, otra cosa que me ha gustado también es ver cómo Elias Mannix va construyendo una sociedad, cómo se va rodeando de gente a la cual él le va haciendo favores sabiendo que tiene tanto poder, porque sabe todo lo que va a pasar y sabe en qué hay que invertir y en qué no. Entonces va consiguiendo como un ejército de gente que entiendo que su descendencia también le es fiel y por eso en el presente, entre comillas, el presente de Shahara, hay tanta gente pues que está involucrada, tanta gente que participa dentro de esta secta pues en la que no paran de decir pues que se les quiere a todo el mundo. Así que eso está muy bien construido porque es como se lo ganó en el pasado, trazó todo el plan hasta el presente, incluido el de la bomba, y eso pues hace que la gente le sea muy fiel al concepto que Sir Julian Harker o que Elias Mannix plantó. Con lo que os he dicho, la idea del desenlace es que Maplewood vaya al pasado y que intente plantar la semilla de la duda, sabiendo que el personaje de Elias Mannix duda, pues intentar que dude más para que cambie las cosas. Entonces tenemos el sacrificio quizá más grande de la serie, que es que ya vuelve al pasado y vuelve sin el aparato de la espalda, porque sabed que siempre llegáis sin nada, solo llega vuestro cuerpo, con lo cual por eso el cadáver llega sin la bala porque nada aparece después del viaje temporal, solamente el cuerpo, y ella pues se convierte en una tullida, tal y como la llaman, una palabra bastante fea, pero se convierte en alguien pues que no puede caminar en una época en la que posiblemente no tuviese ningún futuro y lo único que hace es sacrificarse para decirle a Healing Head que intente cambiar algo en ese instante final que va a tener con Mannix. Y lo consigue meterle como esa semilla del remordimiento o reforzársela de manera que la vida entera de él cambia en este ciclo temporal. Vive de una forma muy distinta, las cosas siguen pasando, pero ya hay como una separación muy grande entre su mujer y él, llegando, pues eso, al final de sus días con el remordimiento súper presente, queriendo cambiar las cosas y grabando ese último disco, ese último vinilo que va a ser para sí mismo y de esta forma intentar detener este bucle infinito en el que estamos viviendo. Vale, este concepto sí me gusta, pero me falla un poquito porque no hemos visto las otras alternativas. ¿A qué me refiero? Que no sabemos qué suele suceder habitualmente con Maplewood y con Shahara para que las cosas no cambien. Yo entiendo que Maplewood simplemente sigue con el legado de Elias Mannix en el futuro y de esta manera pues nada cambia y todo sigue su curso. Pero claro, como esto no nos lo muestran, yo siento como muy plausible que estos personajes hagan lo que han hecho en este bucle, en el bucle que debe cambiar las cosas, en cualquier otro bucle, porque la personalidad que conozco de Maplewood me cuadra mucho que haga esto todo el rato, y no debería, tendría que sentirse un cambio, algo distinto, algo que empuja a Maplewood a hacer algo que no solía hacer habitualmente. Entonces, para mí ha habido ahí un poco de fallito a la hora de construir el último bucle, el que debe cambiar las cosas. Insisto, es la parte del futuro, en esa parte del futuro no sabemos nada, solo sabemos que Maplewood, en la parte que hemos visto, va a cambiar las cosas, no hemos visto cómo las acepta o cómo permite que el bucle siga funcionando. No es como tal un fallo, no es un agujero de guión, pero sí creo que hubiera estado mucho mejor ver el primer bucle completo y ver cómo Maplewood tomaba una decisión basada en su personalidad que hacía que todo continuase como debería, y después ver ese cambio. Cosa personal. Me ha gustado, como os he dicho antes, que el deseo de amor de Elias Mannix sea lo que guía todo, o sea, eso ha sido un detalle muy interesante y cómo todo cambia cuando él no es capaz de vivir ese amor, cuando se da cuenta de que todo es una mentira. Eso es un puntazo de la serie que se maneja muy bien, como también pequeñas cosas pueden cambiarlo todo, eso es otra cosa interesante. No hubiera involucrado a Shahara, o sea, no hubiera hecho un último viaje de Shahara mayor en el tiempo también para entregarle el disco, me hubiera gustado más que simplemente el sacrificio de Maplewood desencadenase ello solo que todo cambiara, no hubiera involucrado a un segundo personaje y al gaznate una vez más, es como un recurso
que les ha sacado un poco del apuro del guión aquí para saber cómo entregar ese disco y me hubiera gustado una forma más hilada sin que otro personaje tenga que sacrificarse, pero el desenlace en general tiene sentido y no está mal, o sea, yo sí que me sentía bien viéndolo y a pesar de las cositas que he podido sacar, lo he disfrutado mucho. Y después, ¿qué pasa? Que Elias Mannix decide no utilizar el detonador, la bomba no estalla y todo se reinicia, ¿no? De alguna forma volvemos a un bucle en el cual Elias Mannix no vivía, no existía y cómo cada personaje puede tener una vida mejor que la que hubiera tenido si se hubiera encontrado el cadáver. Killing Head puede vivir ese romance, por lo que parece tiene la oportunidad. Whiteman se va a encontrar con la niña también y quién sabe si aquí va a tener ese mismo vínculo, también van a poder vivir o disfrutar juntos. Shahara no va a perder a su hijo en la explosión, muy importante. Por cierto, Shahara vivía el racismo, cosa que también la convierte en minoría, y después Maplewood pues tenía el problema de la espalda de no poder caminar. Como os he dicho, todos tienen algo que los convierte en un colectivo vulnerable y todos, entrando a la policía, han querido como subsanarlo o integrarse, ¿no? Por distintos motivos, tal y como cuentan. Así que eso, felicidad, todo estupendamente, hasta que llegamos al final, a la escena final, en la cual Shahara va en un taxi y se encuentra con Maplewood de taxista, que la conoce. Y aquí yo me he preguntado, ¿qué ha podido pasar? Si todo se ha reiniciado, si la bomba verdaderamente no ha estallado y todo el futuro ha cambiado, ¿esta Maplewood de dónde sale? La Maplewood del pasado entendemos que muere, o sea, simplemente vive en ese tiempo como ha podido y muere y ya. Pero claro, si cambias tanto el presente y el futuro cambia de forma impresionante, porque esta bomba tuvo que afectar muchísimo a la sociedad, a los movimientos de gente, a cómo la gente se relacionó después, o sea, todo ha cambiado. Entonces se me hace muy raro que sin que pase eso, Maplewood como tal exista. No debería, o sea, no debería hasta lo que sabemos. ¿Qué tenemos detrás también? ¿Cómo se enciende en un edificio un neón de Kial? Que Kial era, pues digamos, la organización que creó Elias Mannix y que controlaba el futuro, con lo cual sin la bomba también está sucediendo. Sin Elias Mannix también está creándose un futuro distópico de control. ¿Cómo? No lo sé. También la serie nos deja en un lugar un poco extraño, porque si todo lo que hemos visto verdaderamente no cambia nada de lo que estaba pasando, ¿qué sentido ha tenido ver toda esta trama? ¿No te sientes un poco raro pensando, todo lo que he visto es para nada? A no ser de que el bucle fuera una solución mejor a lo que verdaderamente pasa en el futuro. Que alguien crease este bucle para evitar cosas todavía peores de las que ya pasaban en nuestro bucle. Que fuese una solución menos mala incluso que la que verdaderamente sucede si no está Elias Mannix. No lo sé, o sea, os dejo la teoría un poco también a vosotros, pero desde luego para que Maplewood exista tiene que suceder algo similar, tiene que suceder, no sé, de alguna forma, una catástrofe o algo también que cambie las cosas. Aunque ya os digo que sin catástrofe es que para mí es muy raro que alguien en el futuro exista. O sea, imaginaos el futuro de las personas en Japón, por decir algo, si Hiroshima y Nagasaki no hubiese existido. Es que cambia completamente el concepto de todo, de cómo te relacionas, dónde viajas, dónde te refugias, con quién te encuentras en tu vida, y por eso se me hace raro que Maplewood exista sin que ese evento suceda. Sus padres se conocieron igual, la tuvieron en el mismo momento. Ahí algo no me cuadra. Así que veremos si verdaderamente la serie no termina aquí, si en vez de una miniserie se convierte en una serie que tenga más de una temporada. ¿Qué explicación nos dan en la segunda? Porque hay dudas, o sea, no se puede saber, simplemente no se puede saber con exactitud. Valorad lo que os he contado, ponedme en los comentarios qué es lo que opináis de este final, qué opináis también de lo que os he contado de que Maplewood tomase la decisión de cambiar el bucle y como lo habíamos visto, pues como ella tomaba la decisión contraria en todas esas veces que el bucle había funcionado. Eso hubiera ayudado a entender más el determinismo y darle un poco más de peso, pero sabéis que los viajes temporales siempre suscitan debate, siempre tienen escenas que traer a la palestra y que debatir y que decir me ha gustado, me ha convencido, no me ha gustado tanto, y que además cada autor suele poner sus reglas, con lo cual juegas con muchas variables. Pero a mí sí que me suele gustar que dentro de las variables que el autor plantee, todo sea coherente. Por eso os he sacado algunos detallitos que me fallan un poco, cosas que me fallan un poquito. Así que nada, aún así la serie me ha gustado, la he disfrutado mucho, espero que también vosotros hayáis disfrutado tanto la serie como la review. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis, dejad un like que no cuesta nada y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. Para terminar, os recuerdo que este año he publicado un libro, Nubes de Óxido, que puede adquirirse en el link de la descripción, y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica. Así que ya sabéis, esta es una forma de apoyar el canal. Muchas gracias.